La Cena del Señor señala la realidad de un nuevo y mejor pacto de Dios con los hombres. Leemos en los Evangelios que Jesús acompañó la repartición de la copa con palabras que referían a un nuevo pacto. Dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. De tal manera que la institución de la Cena del Señor fue al mismo tiempo la institución y la inauguración de un nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas para emprender algo. Se trata de un convenio o de un contrato. Este término, pacto, se aplica a un decreto invariable que se mantiene en vigencia mientras sus términos y la obligación de cumplirlos están vigentes. Cuando Dios se relacionó con su pueblo, lo hizo en términos de un pacto. Dios se relacionó con Adán, con Abraham, con Moisés, con David por medio del pacto. Asimismo, podemos ver con claridad el antiguo pacto establecido en el Antiguo Testamento. El antiguo pacto, que se contrasta con el nuevo pacto, es también conocido como el pacto de la ley que encontramos en el libro del Éxodo. Sin embargo, es importante que no veamos al antiguo pacto como un pacto que no tiene relación con el nuevo pacto. El antiguo pacto es considerado antiguo porque su papel es anticipar la llegada del nuevo. La escritura consiste del antiguo pacto y el nuevo pacto, porque si bien no puede haber sino un solo testamento correspondiente a la muerte de Cristo, la revelación se organiza bajo el pacto más antiguo con símbolos que anticipan la venida de Cristo. Así que el pacto más nuevo es conmemorativo de la redención cumplida que ya estaba anunciada. Así lo dice el diccionario del mundo hispano. Así que, aunque el antiguo pacto no está vigente en la actualidad, el antiguo pacto va a ser de vital importancia para comprender el nuevo pacto porque constituye parte de la totalidad del plan redentor de Dios para la humanidad. Para que se entienda, el antiguo pacto es anticipatorio del nuevo pacto. El antiguo pacto está preparando la venida de Cristo y la inauguración de un nuevo pacto. De hecho, el antiguo pacto está anunciando la llegada de un nuevo y mejor pacto. El diccionario de Wilton M. Nelson dice que el antiguo pacto era la constitución de la nación israelita como pueblo de Dios. Por su parte, Scott Duvall y Daniel Hayes, en su libro Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, proveen una lista de características que nos ayudan a definir y a entender el antiguo pacto. En primer lugar, hay 5 puntos estructurales del pacto de la ley en Éxodo. En primer lugar, vemos en Éxodo 19:5 que Dios establece las condiciones del pacto. En segundo lugar, vemos en Éxodo 24:3 que el pueblo se compromete con estas condiciones. En tercer lugar, vemos en Éxodo 24:8 que Moisés da una señal de este antiguo pacto cuando él rocía al pueblo con la sangre de un animal. En cuarto lugar, vemos en Éxodo 25:8 que Dios da una promesa de bendecir al pueblo que se ha comprometido con él. Y en quinto lugar, vemos de los capítulos 25 al 31 y del capítulo 35 al 40 de Éxodo que Dios da instrucciones para relacionarse con el pueblo. Es aquí donde Él da las instrucciones para la construcción del tabernáculo y la adoración dentro del tabernáculo. De tal manera, hermanos, que el antiguo pacto era un pacto en el cual Dios declaró a la nación los términos bajo los cuales podrían gozar de su presencia y su bendición, y como en todo contrato había claras cláusulas de disciplina y castigo si se incumplían con los compromisos. La nación de Israel vivía bajo este antiguo pacto, y de hecho el desarrollo de la historia bíblica hasta la Cena del Señor se da dentro del marco del antiguo pacto. Es en la última cena que Jesucristo instituye un nuevo pacto. Este nuevo pacto formaba parte del plan redentor de Dios desde la eternidad. De hecho, como dijimos, el antiguo pacto tenía la función de preparar a los hombres para la llegada del nuevo y mejor pacto, como lo profetiza Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34. Vean cómo lo dice Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta profecía de Jeremías contrasta entre el pacto bajo el cual vivía y un pacto por venir en aquellos días. La referencia a aquellos días es una referencia a los días del Mesías. En la última cena estamos en el día preciso, el momento exacto de la institución del pacto del que habló Jeremías.
Los símbolos de los pactos son muy importantes a lo largo de las Escrituras. Los símbolos del nuevo pacto son el pan y el vino, que representan la obra completa del Señor Jesucristo. Esta obra no está sin relación a los símbolos del antiguo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto era necesario adorar a Dios con derramamiento de sangre de animales y por medio de un templo construido con piedra y tela. En el nuevo pacto, hermanos, es necesario adorar a Dios, pero la sangre ya no es de animales, sino de Jesucristo, identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es Cristo mismo el templo tabernáculo por medio del cual nos acercamos con confianza a Dios. El antiguo pacto demandaba de las obras del pueblo. El nuevo pacto demanda la obra suficiente de Jesucristo y la confianza que el pueblo ponga en esa obra. Ningún ser humano aparte de Jesús pudo cumplir con las demandas de Dios de manera perfecta. Pero Jesucristo obedeció de manera perfecta a Dios y cumplió totalmente con su pacto al obedecer todas las demandas de la ley. Jesús en la última cena estaba cerca de terminar y consumar la obra por la que vino. La Biblia identifica a Jesucristo como el mediador del nuevo pacto en Hebreos capítulo 12, versículo 24. El antiguo pacto requería de sacrificios repetitivos y cíclicos en el templo, pero el nuevo pacto se funda sobre un sacrificio único y suficiente, que es la muerte de Jesús. El nuevo pacto que Jesús instituye es un pacto interno, reconciliador, directo y con expiación consumada. Vean lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aunque los pactos anteriores al nuevo pacto ya no están vigentes, todas sus promesas y provisiones sí siguen vigentes, porque encuentran la plenitud de lo que establecen en el nuevo pacto, que es llamado también un pacto eterno. Por esa razón, el pueblo de Dios sigue siendo un Israel verdadero y espiritual, Efesios 2:12, y Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y el nuevo pacto se desarrolla desde el núcleo de israelitas creyentes, siendo Cristo mismo un verdadero israelita. La labor de levantar una descendencia santa sigue en pie, como lo vemos en Tito capítulo 2, versículo 14 y 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Y esta labor implica el cumplimiento de la gran comisión de Mateo 18. Así que, hermanos, la iglesia vive bajo el nuevo pacto porque todas estas cosas le son otorgadas por el mérito de Cristo y no por su mérito propio, por la obediencia de Cristo a la ley y por el cumplimiento de Cristo del antiguo pacto y no por su propio cumplimiento a la santa ley de Dios. Así que, hermanos, la iglesia disfruta de las bendiciones del nuevo pacto porque ha puesto su confianza en la obra completa y consumada del Señor Jesucristo, que Él está anunciando y anticipando con los elementos del pan y el vino. La cena del Señor anuncia un nuevo pacto. Y hoy, cada que la celebramos, cada que nosotros la tomamos, cada que nosotros tomamos del pan y que nosotros tomamos del vino, celebramos que vivimos bajo los términos y las condiciones del nuevo y mejor pacto que Cristo inauguró por nosotros. Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, hermanos, que no es como el antiguo pacto donde había que hacer sacrificios de animales que eran cíclicos para ganar el perdón de Dios una y otra vez, que también era un pacto de gracia, por supuesto, porque Dios perdonaba el pecado del pueblo por medio de lo que Él estableció. Sin embargo, ese pacto no era perfecto. El pacto
que Cristo logró para nosotros es perfecto y se hizo una sola vez y para siempre cuando Él mismo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. De esa manera nosotros disfrutamos de todas las bendiciones que Dios pensó para nuestras vidas como iglesia, y cuando celebramos la cena del Señor estamos celebrando que vivimos bajo un nuevo pacto.